Habla Roberto Cruz Hernández para explicar mi manera de ver el enfoque dinámico e integrado de la motricidad EDIM de Marta Castañer y Oleguer Camerino. El EDIM es un enfoque que identifica y organiza los contenidos que conforman la motricidad con el objetivo de lograr una explicación teórica rigurosa y una aplicación práctica y versátil, que además cumple con las exigencias contemporáneas de la actividad física, la educación física, la rehabilitación y el deporte. Según Camerino y otros, la motricidad humana es sumamente compleja y al proporcionar conductas completamente observables, nos permite identificar con claridad los elementos que la integran para elaborar programas óptimos en deporte y actividad física. Ahora se procede a desbaratar bajo un enfoque integrado y dinámico los elementos de la motricidad. Y así como los autores mostraron un gráfico de un molino de viento con sus aspas para tratar de explicar la sinergia que hay entre las habilidades y las capacidades y cómo se mueven simultáneamente para que se produzca la motricidad de la persona. Así rediseñé esa idea con un molino más moderno, aspas más modernas, y así explicar que alrededor de las aspas hay tres esferas con las capacidades perceptivo-motrices, físico-motrices y sociomotrices. Y para favorecer la comprensión de la teoría y de la práctica de la motricidad, el EDIM integra dos componentes fundamentales: la habilidad motriz y la capacidad motriz. Las habilidades motrices son las acciones del cuerpo siempre observables y claramente identificables que reconocemos fácilmente, como por ejemplo empujar, jalar, reptar, saltar, marchar, correr o girar. Y los tres tipos de habilidades motrices son de locomoción, de estabilidad y de manipulación. Las capacidades motrices son componentes de la motricidad que coparticipan en la ejecución de las habilidades motrices, tales como el ritmo, la lateralidad, la fuerza, la resistencia. De este modo, diferenciamos los tres tipos de capacidades motrices: la perceptivo-motriz, físico-motriz y sociomotriz. De las capacidades perceptivo-motrices, el texto concluye el análisis de las capacidades, abordando los componentes de espacio y tiempo en relación con la motricidad. Se destaca la importancia de la lateralidad corporal en la eficacia de las habilidades motrices y se analiza el ritmo. Además, se considera la coordinación y equilibrio como elementos centrales de estas capacidades. Y finalmente se menciona que según el modelo EDIM, las capacidades perceptivo-motrices se complementan y se relacionan de manera dinámica e integrada, permitiendo una comprensión coherente y global de las mismas. Continúo con las capacidades físico-motrices. De las capacidades fundamentales, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, se interseccionan las capacidades como la potencia, la agilidad, la resistencia muscular y el estiramiento muscular. Esta organización de las capacidades físico-motrices es muy certera, puesto que además podemos comprobar una coherencia entre los ejes siguientes: el músculo esquelético, cardiorrespiratorio, tono elástico y neuromuscular. Aquí rediseñé ese círculo para explicar más detalladamente las cuatro capacidades físico-motrices principales, que son la resistencia anaeróbica, la velocidad, fuerza y flexibilidad. Estas se colocan en los ejes centrales de la esfera
para dar a entender que pueden ser antagónicas en sus extremos, como por ejemplo un trabajo continuado de fuerza máxima puede ir en detrimento de un buen desarrollo de la flexibilidad y viceversa. Y lo mismo, un fondista no es lo mismo que un velocista porque simplemente un velocista se requiere resistencia anaeróbica y no así en un fondista que requiere resistencia aeróbica y viceversa. Y también, precisamente, las líneas discontinuas o punteadas permiten entender que desde los polos opuestos hacia el centro de la esfera existen grados de complementación entre la fuerza y la flexibilidad y entre los dos tipos de resistencia. Aquí muestro las 4 capacidades físico-motrices intermedias, que son la potencia, agilidad, elongación muscular y resistencia muscular, que se colocan correlativamente en la esfera de las zonas de intersección entre las principales. Aquí ya los círculos juntos se puede observar las zonas de intersección entre las principales, donde la potencia coparticipa directamente de la fuerza y la velocidad, la agilidad coparticipa directamente de la resistencia anaeróbica y la flexibilidad, la elongación muscular o stretching muscular coparticipa directamente de la flexibilidad y de la resistencia anaeróbica. Esto en el sentido de mantener elongación muscular un cierto tiempo en programas específicos de stretching o de estiramiento. Y la resistencia muscular coparticipa directamente de la resistencia anaeróbica y la fuerza. En este infograma nos hace recordar que el EDIM ordena las capacidades físico-motrices de manera integrada, como en la siguiente figura, que ofrece una ordenación coherente entre las capacidades y además una lectura según los ejes músculo-esquelético, que es conformado por los huesos, las articulaciones y los músculos, que mantiene las características anatómicas que se han adoptado en cada situación motriz. Y se muestra como aquí en la figura abarca las capacidades de fuerza y flexibilidad. La neuromuscular, que permite la sinapsis neuromuscular o unión entre el axón de una motoneurona y la membrana postsináptica de una fibra muscular eléctricamente excitable. En la figura abarca las capacidades de agilidad y resistencia muscular. El cardiorrespiratorio, que incluye el corazón y los pulmones, que es el encargado de captar y distribuir el oxígeno al organismo en función de las demandas de cada situación motriz. Y en la figura abarca las capacidades de resistencia anaeróbica o velocidad y de resistencia anaeróbica. El tono elástico dota de calidad a la acción continuada del músculo al contraerse en sus formas isotónica o isométrica. Y en la figura abarca las capacidades de potencia y elongación muscular. Este infograma me ayudó mucho a comprender la interacción de todas estas capacidades. Y como resumen de las capacidades físico-motrices, el EDIM señala que las capacidades físico-motrices son fundamentales en la motricidad, aunque no constituyen su único eje. Por eso, se han analizado de forma individual y en relación con los sistemas orgánicos y las capacidades perceptivo-motrices previamente estudiadas. Además, se menciona que para complementar el modelo EDIM de interacción entre contenidos motrices es necesario considerar las capacidades sociomotrices.
las cuales facilitan una motricidad compartida, emotiva y creativa, siendo el foco del siguiente tema. Ahora analizaré las capacidades sociomotrices. Hay tres aspectos que ayudan a entender la combinación entre las capacidades: la interacción, la comunicación, la introyección. Se interseccionan las capacidades de la imaginación, la expresión y la colaboración y la oposición. Y en el epicentro de la figura, fruto de la intersección entre todas las capacidades circundantes, consideramos las capacidades lúdica y creativa. Continuamos con las capacidades sociomotrices en sus capacidades intermedias. Las capacidades de colaboración y de oposición que se interseccionan entre las capacidades de interacción y comunicación, así como las capacidades de imaginación que se interseccionan entre las capacidades de interacción e introyección, y la capacidad de expresión que se intersecciona entre las capacidades de comunicación e introyección. Continuando con las capacidades sociomotrices, para el EDIM, la capacidad lúdica es lo lúdico es un sentimiento y estado anímico que viene condicionado por una necesidad de diversión que tienen todos los seres humanos y es inherente a la infancia y adolescencia. Por su parte, la capacidad creativa, que consideramos que todas las capacidades que componen la esfera sociomotriz contienen a la vez general la capacidad creatividad. Y Lenin lo describe como crear es la acción de generar un determinado producto, como una producción literaria o plástica, arquitectónica, empresarial, musical o motriz. Y la creatividad es la capacidad en sí, el potencial propio de la persona para poder activar la habilidad de crear. Es por eso que aquí se ve que las capacidades lúdica y creativa son el epicentro y fundamento de la esfera sociomotriz. En conclusión, el análisis de las capacidades sociomotrices permite abordar varios aspectos aplicables al EDIM propuestas en este libro. Entre ellos destacan fomentar la creatividad tanto en situaciones nuevas como conocidas, buscar continuamente el progreso y la motivación entre los retos, desarrollar concentración y esfuerzos sobre los intereses, disfrutar de la repetición orientada al perfeccionamiento y autonomía motriz, crear y adaptar el ambiente favorable para la actividad, utilizar el azar como recurso para experimentar nuevas situaciones y mostrar flexibilidad en la formación de relaciones interpersonales según las exigencias de cada contexto. Y es así, para finalizar, cómo el EDIM trata de explicar la compleja relación entre las habilidades motrices y las capacidades motrices, que a su vez, como ellos lo mencionan, se integran para experimentar diferentes situaciones motrices de aprendizaje. Y la parte del dinamismo se da porque todas se interrelacionan, si no al mismo tiempo, en diferentes puntos para lograr el movimiento y una motricidad educada.